Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Cámara de Representantes de Estados Unidos condiciona ayudas a defensa en Colombia a que no se usen en aspersión aérea, que no llegue el SMAT y que cumpla con los derechos humanos. 5 años del acuerdo de paz con saldo en rojo en restitución de tierras, protección a la vida de los excombatientes y reformas políticas. Emilio Tapia, el condenado que aparece cada vez que hay megacontratos públicos, es uno de los más mencionados por famosos cantantes. Chilenos que culpan a los inmigrantes de Colombia y Venezuela por la inseguridad en las calles, marcharon en masa y atacaron a los extranjeros. Merkel sale con gran prestigio, pero su partido perdió las elecciones. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, partido de 7 goles en Montería en la victoria 4-3 de Jaguares sobre Millonarios. Atlético Nacional, después de 9 victorias consecutivas, volvió a empatar y esta vez como local frente al Deportivo Pasto. 3 partidos, 3 goles para el Tigre Radamel Falcao García, esta vez en la victoria del Rayo Vallecano sobre el Cádiz. Julián Alaphilippe se consagró campeón mundial de ciclismo en ruta y en la prueba solamente terminaron 2 de los 5 colombianos inscritos. Aquí está, esta es la imagen del día, el estallido de alegría en el estadio del Barrio Obrero de Madrid, cuando hoy su nueva contratación, el colombiano Radamel Falcao, anotó el segundo gol de su victoria de hoy contra el Cádiz, el tercero en los 77 minutos que ha jugado en 3 partidos con el Rayo Vallecano. El colombiano es un ídolo del equipo de la Raya Cruzada, que aspira a tomar con él un puesto entre los mejores de Madrid, que es una de las capitales europeas del fútbol. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez logró que la Cámara de Representantes aprobara en Washington de manera condicionada la ayuda económica para la defensa en Colombia. Juan Fernando Barón. Mónica Ocasio, quien no suele tener éxito en sus propuestas por ser considerada de izquierda radical, esta vez logró condicionar la ayuda a Colombia a que ésta no se use en aspersiones con glifosato ni en apoyos al SMAT. The United States should be reducing its military spending by at least 10% and prioritize the very needs of our communities here at home. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 3 enmiendas que propuso la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien es conocida en todo el país por sus posiciones de izquierda radical, por lo que casi nunca tiene éxito, pero esta vez lo logró. En lo aprobado a instancias de Ocasio, se restringirían los fondos que ese país le da a Colombia para invertir en defensa y seguridad en 2022. Mr. Speaker, I urge support of this amendment and I reserve the balance of my time. La congresista también logró que se aprobara la prohibición de ayuda y venta militar, armamento y entrenamiento para el SMAT porque se le considera responsable de muertes de manifestantes en las protestas. Ninguno de los recursos autorizados a apropiarse o de otro modo puesto a disposición por esta ley puede hacerse disponible para realizar fumigaciones aéreas directamente en Colombia. Además, los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos deberán realizar un informe en un lapso de 180 días evaluando la situación de los derechos humanos en Colombia con relación a actos militares. Ninguno de los recursos a apropiarse o de otro modo puesto a disposición por esta ley se puede utilizar para autorizar, proporcionar o facilitar la entrega de artículos cubiertos o para cooperar con o proporcionar entrenamiento al Escuadrón Móvil Antidisturbio colombiano. Esta aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no significa que se restrinjan de una manera inmediata los recursos, ya que faltaría una conciliación con el Senado. Sin embargo, es una alerta para el gobierno Duque. Y hablando de aspersiones para combatir los cultivos ilícitos, uno de los programas que menos desarrollo ha tenido es el de sustitución de esos cultivos. Las 100.000 familias campesinas que se vincularon a ese proyecto no han recibido casi nada. El balance de la sustitución de cultivos ilícitos en el país es poco alentador para las organizaciones sociales y líderes campesinos debido a que el gobierno Duque, según dicen, debilitó el programa de sustitución y pretende volver a la aspersión con glifosato. Los cultivos en estos 3 años
han aumentado, según dice el Departamento de Estado, y todos los informes dicen que Colombia está produciendo por lo menos 15% más cocaína que antes de la firma de los acuerdos. El director del Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, Camilo González, manifestó que las zonas donde hay más cultivos ilícitos es en aquellas en que mayores retrasos se presentan por el incumplimiento de los acuerdos. En Catatumbo, en el Cauca, en Putumayo y también en Nariño, que ha habido más intervención de sustitución, pero sigue siendo grave. Según la organización Visomutop, que hace seguimiento detallado al programa de sustitución de cultivos ilícitos, el gobierno Duque no les ha cumplido a las cerca de 100.000 familias campesinas que se vincularon al mismo. Apenas un poco más del 1% del total de las familias participantes puede decir que ya recibió la totalidad de los pagos y que está inmersa en un proceso de reconversión de su economía. Los dos expertos coincidieron en que el gobierno Duque dejó morir el programa de sustitución de cultivos para volver a la erradicación forzosa y la fumigación aérea. Arreciaron erradicación terrestre y aumentaron violaciones a derechos humanos en las comunidades donde están presentes estas economías, las de los cultivos de coca en particular. Las familias están atrapadas, haciendo fila para que las incluyan en los planes de sustitución, pero están ante políticas de erradicación atrapadas por las mafias, por grupos armados. Además, expresaron que las familias que se vincularon a la sustitución voluntaria están en condiciones de extrema pobreza y que el gobierno tampoco dejó incluir más campesinos que querían cambiar sus cultivos ilícitos. El gobierno aplicó filtros de exclusión como medidas burocráticas que se adoptaron desde Bogotá para suspender y excluir familias. Ellos ralentizaron el programa PENIS. Las organizaciones sociales denunciaron que, sumado al retraso en los cumplimientos de los pagos por parte del gobierno, las familias campesinas están en permanente riesgo de su vida por los grupos ilegales. Los miembros del equipo negociador del acuerdo de paz firmado en 2016 criticaron el poco desarrollo que han tenido los compromisos del Estado con los combatientes. Eduardo López Cupo. Mónica, los ex negociadores están de acuerdo en que, en cambio, miembros del gobierno y de su partido han incentivado los sentimientos de división y odio contra el pacto de paz. El consejero Archila dice que la administración Duque sí tiene que mostrar. El exministro del Interior y uno de los principales miembros del equipo negociador del gobierno Santos, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno Duque redujo el acuerdo a la JEP, a la Comisión de la Verdad y al presupuesto para los reinsertados y se olvidó del resto, que es casi todo. Incluida el desarrollo del campo colombiano, el cambio en el enfoque de la sustitución de cultivos, la inversión en los 170 municipios PEDETs, y la profundización de la democracia colombiana con una reforma política y electoral. Nada de eso se hizo en los últimos 3 años. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, aunque admitió algunos avances, enfatizó en las omisiones y en el olvido en qué quedó la reforma política. Creamos canales para una modificación sustancial de la forma como se toman las decisiones políticas, pero en esto no se ha hecho nada. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, no está de acuerdo con la visión negativa del desarrollo del acuerdo y afirmó que el gobierno ha hecho más de lo que le tocaba en estos 3 años. Son 13.000 excombatientes. El doctor Andrés Stapper tiene a los combatientes 98% bancarizados, el 85% en pensiones, el 85% en salud. Entre empleos y empresas, hoy en día la mitad de los excombatientes tienen un ingreso fijo. Sin embargo, el asesinato masivo de excombatientes en estos 5 años ha sido el aspecto negativo más aterrador de los desvíos del acuerdo de paz. Más de 280 firmantes de la paz han sacrificado su vida una vez que dejaron las armas e intentaron reincorporarse. Cientos están hoy amenazados en el país. Y eso obedece sin lugar a dudas a que el acuerdo no ha sido implementado de manera integral. El senador Julián Gallo del Partido Comunes, ex negociador de la guerrilla, destacó que la guerra con la pérdida de vida de lado y lado se acabó. Son incuantificables las vidas que nos hemos ahorrado después de una guerra de más de 50 años. Pero tal vez lo que resume la decepción del poco desarrollo de estos 5 años es lo que dijo de la Calle. Mientras sigamos empeñados, una parte de la sociedad que además se expresa a través del partido del gobierno, alimentando el odio permanentemente,
pues va a ser muy difícil. El propósito es la reconciliación. En contraste con el tire y afloje interno, la comunidad internacional siempre ha estado firme en el acompañamiento y apoyo al pacto firmado en 2016. La guerra les permitió a paramilitares, políticos y narcotraficantes acumular grandes cantidades de tierra que compraban a menosprecio, amenazando y matando a los dueños. Y aunque se pactó la restitución de tierras, esta aún es un deseo de las víctimas. Enrique Tapia. Mónica, el anterior director de la Agencia de Tierras contradice lo que el gobierno llama logros, pues durante 3 años de su gestión han titulado 30.000 predios y durante los últimos 2 que le tocaron a él se titularon más de 41.000. No vamos a entregar tierras. La historia de Sabanas de San Ángel es ejemplo clásico del despojo de tierras masivo por grupos paramilitares en las décadas de los años 80 y 90. Aunque la Corte Constitucional le ha dado la razón a los despojados, el poder político y económico ha entorpecido la restitución y devolución efectiva a sus legítimos dueños. Y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. La conmemoración de los primeros 5 años de la firma de la paz pasa por examinar el punto fundamental de este pacto, la restitución, la titulación y la formalización de la tierra. Porque esa política toca el nervio del problema, toca esas élites mafiosas de las regiones, toca intereses indebidos, toca narcotraficantes, toca gente que le ha hecho mucho daño a ese país. Este compromiso está en veremos según 2 de los exfuncionarios de la Agencia de Tierras y Restitución de Tierras. No solo el actual gobierno, también los poderes sociales, políticos y económicos de las regiones han tratado de eliminar estos compromisos. Ese punto de La Habana, que se acordó en La Habana, desgraciadamente el desarrollo que ha tenido en ese gobierno ha sido muy lento, muy precario, muy regular. Aunque en el texto del acuerdo fueron creados los mecanismos para poner en marcha los compromisos con la propiedad de la tierra, los avances son mínimos en comparación a lo que se hizo entre 2016 y 2018. Duque dice que este gobierno es el que más ha hecho por el frágil acuerdo de paz, pero la realidad lo contradice. Saca pecho diciendo que es el que más ha titulado tierras con 30.000 familias beneficiadas, pero nosotros con una entrega en tan solo 2 años y medio logramos titular 42.179 títulos. La principal herramienta para resolver conflictos de tierras también se enredó. Se trataba de la intervención de los jueces que con el debido proceso le encontrarían solución a dichos conflictos. Duque ha engavetado todos estos procesos porque no le interesa ni implementar el acuerdo de paz, pues eso lo demostró hundiendo el proyecto de ley que implementaba la jurisdicción agraria, la especialidad agraria, los jueces agrarios. El gobierno Duque, que actualmente cuenta con cerca de 2 millones de hectáreas en el Fondo Nacional de Tierras para cumplir con los compromisos de titulación a los campesinos, falta que actúe. Un grupo de hombres que vestía uniformes militares asesinó a sangre fría a 5 adolescentes que departían en una discoteca en una zona rural de Tumaco, Nariño. Los familiares de las víctimas piensan que son narcotraficantes que quieren despejar el camino de un embarque, mientras que el ejército y la alcaldía le piden a los barrios cerrar más temprano. Este domingo, el corregimiento de Llorente de Tumaco, Nariño, hombres que vestían prendas militares asesinaron a 5 jóvenes. El crimen ocurrió en la vereda del Carmen, kilómetro 63, hacia las 3:30 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes departía a la entrada de la discoteca del Bronx, cuando los uniformados abrieron fuego contra ellos, asesinando a 2 mujeres y 4 hombres e hiriendo a otros 15. Ahí en la entrada de la discoteca, nomás, adentro apenas habían como 10 personas, a todos los cogieron acá afuera. Entonces esas personas entraron disparando con ráfagas de fusil. Los habitantes de la zona dicen que la gente corría aterrorizada y trataba de refugiarse en las casas aledañas, esquivando las balas. No llegaron preguntando por más y no se llegaron disparando nomás. Ya, esto ya era el acabose para nosotros, que nos iban a matar a todos. Cuentan además que los asesinos no estaban de civil cuando llegaron a la vereda, como ha ocurrido en otras masacres. Dicen lo que vieron que estaban de camuflaje, que parecían como el ejército y las mismas prendas. Autoridades militares señalaron que al parecer el responsable de la masacre fue el grupo residual Julián Rendón, al mando del cabecilla Arias Fabián, y que desde esta mañana Ejército y la policía adelantan operativos contra estos grupos delincuenciales. Situaciones que se vienen dando por enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados presentes en la región, en especial Oliver, Sinisterra, Contadores.
Sin embargo, los pobladores del Carmen dicen que esta guerra no es suya. Donde hay una guerra que nosotros como los civiles no tenemos ni arte ni parte en esa situación. El 22 de febrero de este año fueron asesinadas 11 personas en la vereda Puerto Rico, también corregimiento Llorente, cuando miraban un partido de fútbol. El señalado cerebro del fraude de los 70.000 millones dice que la contratación no es su negocio, pero de ella ha obtenido tal cantidad de dinero que lo desperdicia pagándoles a cantantes vallenatos para que griten su nombre en medio de las parrandas, como lo hacían con los jefes mafiosos de los años 70. Yo desconozco cómo funciona eso, ese no es mi sector. Yo no me dedico a eso. Esto le dijo Emilio Tapia, el llamado zar de la contratación, a Noticias 1 en noviembre del año 2010, cuando apenas su nombre empezaba a sonar en el escándalo del robo billonario al presupuesto de Bogotá. ¡Emilio Tapia! En donde sí se había mencionado mucho el nombre de Tapia es en el mundo musical vallenato. ¡A mi compadre, Emilio Tapia! ¡Dios levante victoria a los hombres de buen corazón! Varios de los más famosos cantantes del Valle de Upar le habían dedicado sus canciones. Silvestre Dangond fue uno de ellos. ¡Oye, Emilio Tapia! Lo que me dijo y lo que le dije. Según el libro del periodista Felipe Romero, El cartel de la contratación, Tapia pagaba algunas de estas menciones. Ese tema no. Una de ellas habría sido con un Rolex y con camionetas de alta gama. ¡Ay, hombre, Emilio Tapia! ¡Lleno de bendición! El hoy detenido Emilio Tapia no solo era conocido de los cantantes más jóvenes, también los consagrados le dedicaban parte de sus letras. Querido Emilio Tapia, el hombre de las carreteras. Según la fiscalía que lo procesó entre 2010 y 2015, este singular personaje se dedicó a lavar dinero de gente cercana a la política y de contratistas con empresas de construcción. Están hablando de cosas inciertas. Fue condenado hace 6 años por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a 17 años de prisión, pero sus preacuerdos, a cambio de presuntamente revelar quiénes eran los mayores responsables del entramado para robar a Bogotá, le redujeron la pena a solo 7 años, casi todos en libertad. Antes de salir, sus parrandas en la cárcel La Picota también fueron reveladas por Noticias 1. A pesar de tener libertad condicional o detención domiciliaria, se le veía disfrutar socialmente sin ocultarse. Ni siquiera. A pesar de su mala fama, se esperaba que sus líos con la justicia lo hubieran hecho prudente con los negocios, pero parece no haber aprendido la lección. Ahora involucrado en el escándalo por la pérdida de 70.000 millones de pesos, de los cuales una buena parte habría llegado a una de sus cuentas ocultas en paraísos fiscales en el exterior, pretende volver a llegar a preacuerdos, rebajas de pena y beneficios de casa por cárcel. El Congreso estableció que si una entidad pública quisiera cambiar la estructura de su planta de personal, debía hacerlo a costo cero, pero está en ciernes una reforma a la Agencia de Defensa del Estado que crea 52 cargos de alto perfil. Juliana Ramírez. Mónica, el jefe de la agencia dice que se los merece por lo que ha conseguido y los necesita por lo que queda por conseguir, pues esta es la encargada de defender a la nación de las demandas. Pese a que la directiva presidencial y la recientemente aprobada reforma tributaria establecen que las reestructuraciones en las entidades públicas deben hacerse a costo cero, al menos 10 entidades están creando nuevos puestos de trabajo a menos de un año de las elecciones. La reestructuración de la DIAN creó 1.500 nuevos empleos, la de la Superintendencia de Salud 583 más, mientras la reestructuración de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuyo decreto está a la espera de la firma presidencial, aumentará 52. 40 de ellos serían de libre nombramiento y remoción. El director de la agencia argumentó que los nuevos puestos, que tendrán un costo de 7.000 millones de pesos, son necesarios debido a las nuevas funciones asumidas por la entidad. Como la defensa de Colombia ante la Corte Penal Internacional, la asesoría de los departamentos, municipios y entidades nacionales, la defensa de Colombia en determinados procesos internacionales de derechos humanos y el seguimiento a las recomendaciones y a las soluciones amistosas ante el sistema interamericano de derechos humanos. La ampliación de la planta cuenta con conceptos favorables del Departamento Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda. La Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, piensa que esto no obedece al fortalecimiento de la entidad. Obedece a la intención
de tener un fortín burocrático con salarios millonarios, el cual pueden mover libremente a su libre albedrío. Esta entidad lo que necesita son cargos de carrera. Los expertos que contratarán serán asesores con sueldos entre 6,6 millones de pesos y 11,8 millones de pesos, además de una prima técnica entre el 40 y 50% del salario. La agencia, gracias a los casos ganados que suman a estas alturas cerca de 48 billones de pesos en los últimos 3 años. Cabe precisar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tenía estimado crear estos 52 puestos a principio de este año, pero un proceso jurídico instaurado por el sindicato frenó el proceso. Luego el paro nacional en mayo hizo lo propio. Diego Molano, quien como ministro de Defensa pide la preservación del monumento a los héroes en Bogotá, donde se perfila como próximo candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, fue uno de los concejales de ese partido que aprobó su traslado. Camilo Galán. Mónica, la versión militar del monumento a los héroes es diferente a la que otros bogotanos tienen del punto llamado Héroes, que más recientemente fue asociado al paro y seguramente a donde sea trasladado tendrá un nuevo significado. Parte de la historia en la ciudad fue demolida esta semana. Crecí con él, jugué en él, me duele que termine esto así. El monumento a los héroes, que estaba ubicado en la autopista norte con calle 72, fue un tributo planeado en el mandato de Laureano Gómez como la puerta de entrada a la ciudad, pero fue rediseñado por el general Rojas Pinilla, quien prefirió rendirle un homenaje a los próceres de la independencia de los países bolivarianos, aunque no todos sabían. No recuerdo, o sea, en su momento en el estudio sí, pero no recuerdo. Pasaron 58 años desde su inauguración en 1963 para que el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá decidiera demoler y trasladar la estatua ecuestre de Bolívar del monumento a los héroes, único bien de interés cultural. Eso ya hace parte de la evolución de la ciudad como tal. También punto de referencia en la ciudad y durante el más reciente paro nacional, símbolo de las manifestaciones en la capital, adornado con consignas para pronunciarse en contra de las políticas gubernamentales. Y que estos desgraciados rompieron todo esto nada y se tuvieron que llevar todo y le cerraron eso, pues para no tener más ese problema ahí. Ahora la estatua ecuestre, que se vio arder durante el paro y que ya está siendo restaurada, será trasladada al Parque de la Independencia en el centro de la ciudad y se tienen previstas acciones de compensación. La primera de ellas es la construcción de una galería en la calle 72 con Caracas, cuyo concurso arquitectónico ya fue adjudicado. Aunque desde el Ministerio de Defensa, Diego Molano le envió una carta a la alcaldesa Claudia López para que, teniendo en cuenta que es un símbolo de suma importancia para los soldados del país, sea trasladado en su totalidad. Pero Claudia desde su Twitter le recordó que cuando en la anterior administración se decidió la demolición del monumento para la primera línea de metro, él estuvo de acuerdo, aunque no descartó la propuesta, le solicitó presupuesto. Como concejal, Diego Molano aprobó trasladar el Bolívar ecuestre, demoler el monumento de los héroes y construir allí la primera línea del metro. Nos alegra que como Mindefensa quiera financiar un nuevo monumento en otro lugar de la ciudad. Coordinaremos su nueva propuesta. Por ahora, la demolición sigue y de lo que fue este hito urbano ya solo quedan sus cimientos, aunque para algunos bogotanos este punto de referencia, así ya no lo vuelvan a ver, seguirá siendo los héroes. O donde estaba el monumento de los héroes. Donde eran los héroes, tiempo pasado. Un mototaxista, quien la Fiscalía aún no llama a interrogatorio, fue denunciado por una maestra como autor de un intento de violación contra ella días antes de que ella amaneciera muerta en un predio baldío de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Dayana Cruz. Mónica, la mujer que deja 2 niñas huérfanas había identificado al acosador en su círculo social y ante la Fiscalía, pero ni siquiera después de que ella fuera asesinada, los investigadores judiciales le han dado impulso a su caso. Noticias 1 contra la violencia. María Nancy Ramírez, de 57 años de edad, era profesora de primaria de la escuela pública Porfirio Barba Jacob en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Vivía en Medellín, pero todos los días se transportaba en mototaxi a su lugar de trabajo. El 20 de septiembre pasado, María Nancy iba haciendo su recorrido habitual cuando 2 encapuchados la interceptaron y le dispararon varias veces hasta quitarle la vida. En una parte baldía está el cuerpo sin vida de una docente. Vamos a destacar un grupo de investigación nuestro, de policía judicial y de inteligencia, para establecer, 1, los móviles y dar con el responsable de este hecho. 3 días antes del asesinato de la profesora Ramírez, ella había presentado una denuncia en la Fiscalía por acoso sexual, precisamente contra un mototaxista que la había transportado varias veces en el pasado hasta la escuela. Él tenía cierta obsesión con la profe
ya una dama de 57 años, en algún momento intentó agredirla y pudo pues como escaparse en ese momento y es donde ella denuncia luego. En su denuncia judicial, la víctima aseguró que el sujeto había intentado abusar sexualmente de ella y que la había amenazado de muerte por no acceder a sus pretensiones. La profesora ya había pedido traslado de sitio de trabajo y sus hijas le habían solicitado que no regresara a la escuela por el acoso y las amenazas del denunciado mototaxista, según relatos de testigos del temor que ella sentía. Esta situación enlutó pues a todo el conglomerado de mujeres. Siempre insistimos en que hay que denunciar, aunque la institucionalidad o la justicia a veces se tarda y a veces es lenta, pues hacemos más denunciando que callando. Santa Rosa de Osos rindió homenaje a la profesora María Nancy Ramírez, quien durante poco más de 10 años cumplió sus labores de enseñanza al centro educativo. El caso no parece haber merecido la atención de la Fiscalía local, pues pese a la denuncia de la víctima en que identifica claramente a su acosador, todavía no ha habido ninguna actividad investigativa para indagar si este hombre, sospechoso obvio de ser autor intelectual del crimen, tiene o no que ver con el feminicidio. 5 años después, Colombia está en la cola de los países que se esfuerzan por alcanzar la paz, lo que indican los indicadores. La organización Vision of Humanity volvió a bajar a Colombia, que ahora está en el puesto 144 entre los 163 evaluados en materia de paz, siendo el mayor número el de peor situación en homicidios y desplazamiento. Nos calificaron con 5 sobre 5, en terror político 3.5, en actividad terrorista 3.46 y en manifestaciones violentas 2.5. Esto indica que no toda la paz está hecha trizas, pero ya casi. Esto es lo que indican los indicadores. Angela Merkel, que mantuvo unida a Europa durante el Brexit inglés y dejó a su país como líder económico y social de la región, ya no contará en la política alemana. No se presentó a las elecciones de hoy, que ganó su partido contradictor, el socialdemócrata. Sara Sepúlveda. Mónica, Angela Merkel fue la líder indiscutible de la política europea en este siglo y aunque ganó la admiración de líderes de la diversidad sexual, migrantes y obreros, siempre fue la jefe de la democracia cristiana, que en Alemania se entiende como el centro derecha. Después de 16 años como canciller, Angela Merkel pasa a la historia alemana y europea como la líder que mantuvo la unión regional y a su país como líder económico y social de la región. La Merkel, admirada por la izquierda, no se presentó a las elecciones de hoy, en las que su partido, la Unión Democrática Cristiana, perdió el control del Parlamento o Bundestag. En las elecciones parlamentarias que se realizaron hoy, hubo cambios que no se presentaban desde el año 2005. El nuevo líder es el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que había formado parte de la coalición del gobierno en los últimos años y sacó la mayoría de votos con el 25.8%, seguido del UCD, Partido Unión Democrática Cristiana, con un 24.2%. Los terceros en la lista son los verdes con 14.3% y los liberales con 11.5%. Estos dos partidos son los que acompañarán a los socialdemócratas en el gobierno. El partido Alternativa para Alemania, caracterizado por un discurso de extrema derecha, criticar a la Unión Europea y no aceptar extranjeros ni apoyar a la comunidad LGBTI, obtuvo el 10.6% de las votaciones. Formarán parte del gobierno por segunda vez desde que se crearon hace apenas 7 años y tendrán 82 puestos de los 730 parlamentarios. Los resultados de las votaciones de hoy son para decidir cómo estará conformado el gabinete y la forma en que estará el poder repartido entre los 3 partidos ganadores. Se espera que antes de la Navidad se haga pública esta información, incluyendo quién será el nuevo canciller de Alemania. Angela Merkel fue la primera mujer en dirigir el país europeo y a pesar de la crisis por COVID-19 deja el poder con un 90% de aprobación entre los alemanes. Un seguro de vivienda no solamente le dará el dinero urgente para reparar un daño repentino, sino que eventualmente le pagará la deuda a los herederos en caso de muerte. Si usted está considerando invertir en una vivienda, incluye una póliza que cuide de eventualidades su patrimonio y esfuerzo. En el mercado puede encontrar el plan de inversión protegida que cubre desde la primera cuota del crédito hipotecario hasta el total, dependiendo si usted es despedido, se incapacita o fallece. También puede conseguir seguros para proteger su vivienda de catástrofes y robos.
Si es desvinculado sin justa causa, el seguro paga 6 cuotas de la deuda. Si es trabajador independiente y la EPS o ARL lo incapacita por más de 14 días, la póliza paga las cuotas a las que tiene derecho. En caso de fallecimiento, la póliza se encarga de cancelar todo el monto que se alcanzó a pagar. Si una vez se hace la transacción queda saldo del seguro, este se entrega al beneficiario que se designe. Sin importar si es propietario o arrendatario, hay distintas modalidades para proteger su vivienda, incluso con coberturas de responsabilidad civil extracontractual para los daños que usted o sus familiares puedan causar a otros o los daños que ocurran en su propiedad. Este tipo de seguros son muy completos porque generalmente incluyen asistencias como plomería y cerrajería. A quien la Fiscalía intentó en vano enviar a la cárcel. Sustentó el viernes su tesis de maestría en la Universidad Javeriana de Cali. Ordóñez perteneció a la guerrilla de las FARC y es contradictor de los voceros de sus desmovilizados, que con su silencio respaldaron la acusación de la Fiscalía. Pero esta no encontró sustento en la realidad, pues además de trabajar en su tesis, él invertía su tiempo trabajando en la gobernación del Valle y en sus horarios no había espacio para el terrorismo. Este es Noticias 1, la red independiente. El discurso de la inseguridad asociado a la migración generó una bomba de xenofobia en Chile que hoy llevó a 2 turbas diferentes a atacar los refugios de los migrantes de Venezuela y destruir sus propiedades, pues quemaron hasta los pañales de los bebés. Una gigantesca protesta por las principales calles de la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, contra los inmigrantes de Colombia y Venezuela, que han llegado por miles a esa urbe costera, inició cuando los encontraron en una especie de campamento que los extranjeros instalaron en el centro, con enfrentamientos y con la quema de las pocas pertenencias que los refugiados de estos 2 países tenían en su improvisada vivienda en la Plaza Brasil. Después de un operativo de desalojo que ejecutó la policía en la plaza, los chilenos inconformes que gritaban frases xenófobas les quemaron a los extranjeros carpas, colchones, maletas y hasta la ropa de sus niños. Si el gobierno no rechaza categóricamente este tipo de actos violentos, la escalada de odio que esto puede llevar puede terminar a que a nivel nacional se generen actos y ataques en contra de los migrantes. Consultado Alejandro Dali, codirector de la herramienta tecnológica para medir grados de odio a los extranjeros, Barómetro de la Xenofobia, dijo que aunque la manifestación de xenofobia en Chile y Colombia no es exacta, sí se asimilan en que ambos países se argumentan los problemas de seguridad y orden público para expresarla. El principal detonante de la xenofobia es este famoso no tan cierto discurso que vincula a las personas migrantes y refugiadas con el incremento en la inseguridad del país. Docenas de familias intimidadas y humilladas con sus niños asustados intentaron evitar infructuosamente que la turba acabara con las pocas pertenencias que los acompañó más de 6.700 kilómetros de carretera desde Venezuela y Colombia. Como él nos desalojaron, me encuentro con mi pertenencia mía y mi pareja, nos sacaron de una versión muy no deseada como para nuestros familiares. Otro motivo de provocación para los ataques xenófobos, según los analistas, sería la proximidad de las elecciones presidenciales en ese país que se realizarán en noviembre. Arranca la campaña presidencial y vemos un incremento en los discursos de odio por parte de candidatos presidenciales que se ve reflejado finalmente en acciones violentas por parte tanto de la policía, pero también de la ciudadanía. En la ciudad de Iquique hay un debate social tan intenso alrededor de los extranjeros que llegan a vivir allí como el que se ha dado en Bogotá. América Latina sigue teniendo el mayor número de infecciones diarias por COVID y tiene con Colombia a 3 de países entre los 12 más afectados. La Organización Mundial de la Salud considera que esta situación se debe al manejo de las vacunas en los países más desarrollados. El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se reunió para presentar el informe que reúne la situación de la pandemia en América desde enero del 2020 hasta la actualidad. La región de las Américas se mantiene como la más afectada del mundo, con más de 88 millones de casos positivos y un total de 2.175.310 fallecidos a causa del virus. The region of the Americas continues to lead in global infections of COVID-19. With 7 of the top 20 countries in the world with the highest mortality rates.
La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que lo que más afecta a la región es la escasez de vacunas, pues los países latinoamericanos no producen vacunas propias y dependemos de farmacéuticas de otras regiones del mundo que no nos consideran prioridad. Many of them are letting price and country of origin, not need, determine how and where doses are rolled out. Esto hace a la región retroceder a la vez que más vulnerable frente al virus. Just over 33% of people in Latin America and the Caribbean have completed their COVID-19 vaccinations. La directora mencionó que no solo dependemos de los países para tener vacunas, sino también tecnologías, medicamentos y suplementos médicos. Resaltó la importancia de que los demás países se solidaricen con quienes no pueden comprar vacunas para poder poner fin a esta pandemia. Antes solo la intuición de padres y profesores le ayudaban a los bachilleres a escoger su carrera. Ahora ellos tienen la posibilidad de asistir a conferencias y conocer mucho más del oficio al que se orienta su vocación mediante una feria vocacional. Boca Festival se llama el encuentro virtual en que los estudiantes de los 2 últimos años de bachillerato encuentran un test de orientación profesional para descubrir, fortalecer o reforzar sus talentos y vocaciones de los jóvenes que apenas inician su camino de aprendizaje en educación superior. Esta primera feria vocacional de Latinoamérica se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de octubre y tendrá como sede a Colombia. Los participantes dentro de él pueden encontrar herramientas de valor que van desde testeo vocacional hasta conferencias que les ayuden a abrir su mente para poder elegir su carrera de manera asertiva y productiva. Más de 20 oradores expertos en orientación a los estudiantes que terminan bachillerato, entre ellos psicólogos y pedagogos, ayudarán a los futuros universitarios a decidir o ratificar la elección de su carrera profesional. Que vendrán desde países como Colombia, México y Costa Rica, entre otros, a darnos sus mejores herramientas, producto de toda una vida de desarrollo, en áreas como ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, empleo y por supuesto vocación. En la Feria Boca también participarán instituciones de educación superior nacionales e internacionales, dando a conocer sus programas académicos. Van a poder tener un testeo vocacional también completamente gratuito que está hecho a base de inteligencia artificial y es capaz de leer cuál es el área de genialidad de su cerebro, cuáles son sus mayores talentos. El uso de inteligencia artificial para buscar definición de universidades y carreras es otra novedad que tendrá este Festival de Educación Universitaria. Quien lo desee puede acceder de manera gratuita al evento y registrarse en www.bocafestival.com. Cuando inició la pandemia ya estaban creados los estímulos para comprar casa propia, pero durante ella mejoraron aún más las posibilidades para los compradores. Particularmente desde el segundo semestre del año pasado, en pleno inicio de la pandemia, la compra de vivienda en el país, por todos los beneficios que pueden recibir quienes decidan hacerse a una de ellas, ha sido positivo. Hay beneficios de las cajas de compensación en términos de subsidio para compra de vivienda, subsidio de arrendamiento, beneficios en crédito hipotecario, beneficios en la tasa de interés al crédito hipotecario, subsidios del gobierno nacional, para vivienda de interés social, para vivienda de mayor rango. La dinámica positiva que ha tenido el sector inmobiliario para la compra de vivienda también favorece a las familias de menores ingresos, pues son ellas las que cuentan con mayores beneficios e incentivos que ayudan a aliviar la obligación financiera con la que quedan después de adquirirla. El sector está enfocado a que las familias con hasta 2 salarios mínimos o hasta 4 salarios mínimos tengan unos incentivos que ayuden a alivianar esa carga económica y que esa cuota inicial sea más fácil ponerla en el momento de tomar esa decisión, que es una de las más importantes en la vida para un hogar, la compra de su primera vivienda. Por todo lo anterior, es que este es el mejor momento para tomar de una vez por todas la decisión de hacer el mejor negocio, adquirir una vivienda. Es un momento de buena inversión, hay bajas tasas de interés, hay plazos que le convienen más a la familia, entonces siempre invertir en finca raíz, en vivienda es una muy buena inversión para el hogar y para poder capitalizar esos ahorros para que a futuro pues cada vez sean más sostenibles en el tiempo. Tomar esta decisión contribuirá a alcanzar una mejor calidad de vida para usted y toda su familia. Un invento colombiano ganó 2 bronces en el Festival de Creatividad de Cannes, Francia, con la Waterlight, un sistema para producir con un vaso de agua de mar inspirada en los guayú de La Guajira, pero disponible para todo el mundo. Un grupo de diseñadores colombianos se inventó una lámpara que genera luz durante 45 días sin estar conectada a la energía eléctrica. Solo se vale de medio litro de agua salada. El cobre
aporta una carga positiva, el magnesio es una carga negativa y el agua salada los conecta, y al conectar esas dos cargas es lo que se produce energía. Construida con materiales reciclables, la lámpara a la que se le puso el nombre de Water Light está inspirada en la comunidad Wayuu y en su arte tradicional. Es un cambio de chip que tenemos que comenzar a dar como generación, para pensar en las generaciones que vienen, responsabilizándolas cada vez más de lo que tienen en sus manos para poder tener un planeta mejor. Se estima que unos 840 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad. El proyecto surgió con el propósito de llevar luz a La Guajira, pero también para proyectar su uso a cualquier lugar donde sea necesario. Siguen consumiendo energía fósil y nosotros desarrollamos un dispositivo a base de agua salada para poder generar energía y que las personas tengan acceso a energía 100% renovable. Waterlife fue premiada con el galardón Silver Cannes en la categoría Diseño y con 2 bronces en Innovación y Responsabilidad Social en el Festival de Creatividad Cannes Lions 2021. Derby, un perro punqueto y su amo Kentucky consiguieron hoy el primer lugar en el Campeonato Mundial de Surf Canino que se libró hoy en las playas al sur de Los Ángeles. Huntington, en la playa preferencial de los surfistas de California, abrió por primera vez sus arenas, luego del cierre pandémico, con la tercera válida del campeonato para surfistas de 2 y de 4 patas. El próximo sábado a las 9 de la mañana, en simultánea desde Huntington, San Francisco, Santa Mónica y Los Ángeles, será la gran final. Here we go, party wave! Oh, they both hold on to it. What can you tell us about your surfing career here? Congratulations, you guys, weight class winners, and wow, what a day you put in, for sure. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.